Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, estamos nuevamente aquí para que unidos en un mismo sentir podamos escudriñar los preceptos del Señor para que al saberlos no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel transgredió. Podemos estar expuestos nosotros a transgredir por no conocer la conducta de los antiguos. Y porque aún hay un viejo hombre en nosotros. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Así que por el Espíritu Santo nosotros podamos hacer morir las obras de la carne. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 106, que habla de todo lo que el pueblo transgredió para que, como dice la palabra, no cometamos los mismos errores, ¿verdad? Desde que vamos a orar. Señor, hoy te pedimos tu auxilio divino, Padre, para traer a memoria, Señor, lo que el pueblo hizo para desagradar tus ojos, Señor, las consecuencias que tuvieron que vivir, Señor, pero ver también que tu misericordia estuvo sobre ellos en medio de todo lo que hacían, Padre. Tu juicio y tu misericordia actuaron de la mano en ese pueblo, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso, pero también eres fuego consumidor. Así es de que te suplicamos que nos ayudes a entender y a recordar, Señor, que nosotros tenemos ahora un doble poder cuando hemos recibido tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el Salmo 106. Como usted sabe, hermanos, todos los salmos tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Y para conocer en particular lo que el salmista escribió del pueblo israelita, porque la inclinación de ellos no fue obedecer, tampoco agradecer, tampoco valorar el cuidado del Señor, sino que todo lo contrario, cometer las mismas faltas y errores que sus antepasados. Y esto para nosotros o para todos los tiempos es una alerta para que los habitantes de todos los tiempos aprendamos que ciertamente Él es un Dios benevolente, clemente, pero que también es fuego consumidor. Por eso este salmo nos enseña lo que ese pueblo hizo erróneamente, que lo arrastró a pecar, como vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver en sí la narración en este Salmo 106. Hay una narración completa de los pecados que cometió el pueblo de Israel. Y el propósito del Señor de dejarlos aquí no es hablar mal del pueblo de Israel, sino que es para que nosotros no cometamos las mismas faltas, ¿verdad? El consejo de este salmista empieza y termina que el pueblo alabe al Señor con su boca, así como con sus acciones. Porque pudiera ser que solo con las acciones o solo con la boca nosotros podamos adorar a Dios,
pero es importante adorarlo con nuestros hechos, para que la gente no vea que solo somos palabras, sino que también nuestras acciones van de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿verdad? En sí el capítulo 106, versículo 1 dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el versículo 2 dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? El Señor ahí, el salmista está preguntando cuando ve a un pueblo que ha declinado, dice: ¿quién proclamará las obras del Señor? Y cuando este versículo tiene 48 versículos, dice: bendito Jehová Dios de Israel, desde la tierra y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Así termina el salmista de este salmo. Pero vamos ahora a ver los hechos que detallan los pecados del pueblo. Vemos que en el versículo 6 dice, están ellos reconociendo, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Aquí vemos cómo ellos se declaran culpables de cómo estaban caminando, porque imitaron lo que sus padres habían hecho. Y esto nos enseña que sus antepasados no les dejaron un buen legado, a pesar de recibir muchos milagros. Hubo un mal testimonio de la generación anterior. En el versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Porque cuando dice no se acordaron, es que su memoria estaba dormida. Y dice, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. No hubo entendimiento entonces. No se acordaron de los favores del Señor, porque hubo una rebelión. Mire, aquí ya llevan, no se acordaron del Señor, se rebelaron, pecaron, hicieron iniquidad e impiedad, y una de esas cosas era una diversidad de pecados, ¿verdad? Dice que no entendieron sus maravillas. En el versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, porque se apartaron del camino. Según Éxodo 32:8, usted lo puede leer, dice: se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y eso quiere decir que muchas veces ellos querían hacer algo, pero no acudían a esperar el consejo del Señor. Nosotros en las cosas más mínimas debemos de esperar el consejo de Dios para nuestras acciones, ¿verdad? Dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará sus veredas. La prisa que tenían en sus deseos contravinieron la voluntad del Señor, ¿verdad? Y eso podría ser lo que nos pase a nosotros, ¿verdad? Como a toda la raza humana, de que a veces nuestros deseos contravienen lo que el Señor quiere para nosotros. En 1 Corintios 10, del 1 al 12, usted puede leer que la impaciencia de ese pueblo. En el versículo 14 dice que se entregaron a un deseo con codicia. Mire, ahí ya llevan otro pecado, codicia, que es un deseo desordenado, y estando en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad.
El maná les aburrió y lo menospreciaron. Además de esto, pidieron carne. Y lo que enojó al Señor fue que dudaron que Él se los podría dar, invalidando su poder dador cuando dijeron, ¿será que nos puede dar carne? En el versículo 16 dice que, mire, aquí tuvieron otra cosa. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. A Aarón, la palabra dice que era el santo de Jehová. Y dice santo no porque él tuviera un atributo moral perfecto, sino porque fue designado en un oficio de sacerdote. Según Números 16, del 32 al 35, el Señor lo escogió como un sacerdote. Veamos en el versículo 19. Otro pecado. Hicieron, un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. No solo se rebelaron contra la autoridad civil que se los tragó, sino que fueron castigados por fuego por haber dudado de la autoridad religiosa. Hicieron, dice, un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Y es lo que vamos a ver. Los que se rebelaron contra la autoridad religiosa fueron castigados por medio de fuego y fueron sacrificados a la justicia divina al usurpar el derecho de ofrecer sacrificios, porque el único que tenía derechos a ofrecerle sacrificios al Dios verdadero era Aarón. Sin embargo, ellos le ofrecieron sacrificios al becerro. Y por esa razón, mire, unos fueron castigados por medio de fuego y otros se los tragó la tierra. De esta manera hicieron afrenta a dos luces que les habían dado, han sido dadas a todo ser humano. La luz de la razón, que es que nosotros tenemos conciencia y podemos razonar las situaciones, y la luz de la revelación del Señor. Ellos tenían las dos cosas. Sin embargo, ellos adoraron y se postraron. En el versículo 20 dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y en Romanos 1, 24 dice que uno de los ídolos de los egipcios era animales, ¿verdad? Bueyes y todo esto. Y dice que ellos conocieron a Dios y no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, porque cambiaron la gloria de Dios, dice, por incorruptible, en semejanza de la imagen de hombre corruptible, dice, de aves, de reptiles. En el verso 21 dice, olvidaron al Dios de su salvación, quien había hecho grandezas en Egipto. No solo fueron malagradecidos, sino que ahora se inclinan ante un ídolo que para el Señor eso era y es abominación. También en el versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable. Cuando ya estaban a punto de llegar, dice que la aborrecieron y no creyeron a la palabra del Señor. En el versículo 25 dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron su voz, la voz de Jehová,
porque Él les hablaba, pero ellos estaban tan ocupados criticando, murmurando lo que el Señor les envía como disciplina, en lugar de arrepentirse. Ellos se ocupaban en eso. Pero en el versículo 25 dice que fueron cometiendo pecados graves y graves y graves. Pero en el versículo 25 dice que con este pecado se prostituyeron espiritual y corporalmente. Porque en este dice, se unieron a sí mismo a Baal, Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Fue el gran pecado de la nueva generación cuando estaban a punto de entrar a Canaán. Moraba Israel en Números 25 del 1 al 3 dice que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y este pecado, provocó la ira de Dios con sus obras y fueron castigados por una plaga que mató a 24,000 del pueblo. En el versículo 32 dice que también le irritaron en las aguas de Meriba. Le fue mal lo que le fue al haber irritado al Señor en una fuente, que empezaron a hablar de Moisés y a quejarse siempre en una fuente que había de las aguas de Meriba. Y la consecuencia no solo fue para ellos, porque murieron bastantes, sino lo más tremendo fue que esta corrección le fue mal a Moisés a causa de ellos, porque en ese momento cuando Moisés vio cómo ellos murmuraban que no tenían agua, que no tenían esto, y eso causó en Moisés que perdiera la paciencia. Y usted sabe que cuando uno pierde la paciencia puede enojarse. Y dice que Moisés habló inconsideradamente y con una piedra tocó la roca para que saliera agua y que ellos vieran. Pero fue la forma de que como él lo hizo, con impaciencia, con enojo, pero fue el resultado de que el pueblo, además de todo lo que viene haciendo, sigue criticando. Dice en el versículo 33, porque hicieron rebelar a su espíritu y hablaron precipitadamente con sus labios. Las consecuencias por sus palabras fueron que Moisés y Aarón no entraran a la tierra prometida. Y ellos no entraron a la tierra prometida, pero usted sabe que Moisés dice que no se encontró su cuerpo y Aarón murió en buena vejez también. Pero el resultado de que ellos murieran no fue un castigo para ellos, sino que el Señor los tiene donde los debe tener. Y ellos en el tiempo que más necesitaron a sus líderes, les fueron quitados y tuvieron que llegar sin sus líderes viendo cómo podían hacer porque no habían conocido realmente lo que tenían que hacer. Dice que en el versículo 34 sigue la lista de pecados. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Cuando estaban asentados en Canaán, se corrompieron con las costumbres paganas, porque en lugar de ganar la victoria en un pueblo que el Señor les había mandado que lo eliminaran, ellos se congraciaron con ellos
dice en el versículo 35, antes, en lugar de matarlos y de hacer juicio, que Dios les permitió a ellos que ellos por su mano lo hicieran. Antes se mezclaron con las naciones, dice. Ahora, esta mezcla tuvo consecuencias porque aprendieron sus obras y aprendieron que eso también les trajo los juicios de Dios contra ellos. Pero mire qué aprendizaje, ¿verdad? El que tuvieron por haberse mezclado. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos estar entre personas que no conocen al Señor, pero tomar sus costumbres, hacer lo que ellos hacen, nosotros no lo debemos de hacer. Porque ciertamente estamos en un tiempo de gracia, pero también nosotros debemos de saber que hay límites, hay cosas que al Señor no le agradan. Hay cosas que el mundo hace porque no tiene la claridad, no tiene el entendimiento, no tiene la luz, sus ojos están entenebrecidos. Pero nosotros, hermanos, no podemos inclinarnos ante nada, ¿verdad? Ante el pecado. Y debemos de ser muy cuidadosos en tener amistad con el mundo, porque la palabra dice que el que se amista con el mundo se enemiga con Dios, se hace enemistad con Dios. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos se amistaron de una forma que no debería de haber sido. Y lejos de hacerlo, ellos obtuvieron todas las malas costumbres, que no son las malas costumbres, la cultura, que a veces uno dice, ¿qué es la cultura? Pero muchas veces la cultura, hermanos, tiene raíces idolátricas, ¿verdad? Yo recuerdo que hace muchísimos años el pastor que estaba antes decía que en el final de los tiempos el pueblo de Dios podía tener injerencia en la cultura, y que debía de tener uno cuidado en la cultura, porque las culturas de los países muchas veces tienen cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Usted sabe que aquí en Guatemala hay pueblos en que es la cultura de mi pueblo sacar procesiones, hacer cosas que Dios no está de acuerdo con ellas. Entonces, en el versículo 36 dice, y le sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, los cuales eran toros alados colocados a la entrada de los templos. Mire qué cosa, eso era lo que había. En los templos de ellos lo que había eran toros alados, y por supuesto que les tenían que hacer reverencia. Nosotros por eso no debemos, hermanos, de ir a los lugares donde sabemos que la idolatría, que el pecado está vigente. Ciertamente el Señor dijo, yo los envío en medio de lobos, pero no es para contaminarnos, ni aprender las maneras del mundo, sino al contrario, sino reprenderlos, enseñarles que el camino que están tomando está equivocado. Ahora veamos que sacrificaron, en el versículo 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas. Oiga esto, cada vez los pecados iban siendo mayores. Dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, imagínense, a los ídolos, porque todo detrás de un ídolo hay un demonio. En el versículo 38 dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra que fue contaminada con la sangre. El versículo 39 dice, y se contaminaron así con sus obras,
y se prostituyeron con sus hechos. Mire, un pueblo que fue escogido para que el Señor pues les bendijera, alcanzaron, hermano, lo que el Señor no quiere que nosotros alcancemos. Vamos a seguir indagando un poco y yéndonos leyendo ya el versículo, el Salmo 106. Dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. No importa la modernidad, hermanos, que nosotros estemos viendo, los avances, pero mantenernos nosotros con un juicio correcto. El salmista decía: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para que con tu pueblo visítame con tu salvación, para que yo vea el bien que de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Eso era lo que el salmista estaba anhelando y pidiendo. Alaba al Señor y hace una petición maravillosa. Y cuando el pueblo oye lo que el salmista dice, dicen: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero también vemos la mano de Dios, pero Él los salvó por amor de su nombre. ¿Para qué? Para hacer notorio su poder. Dice: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo por el abismo, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Pero el versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El versículo 16 dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán, y se cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y aquí vemos la intervención de un hombre, el líder, Moisés, cuando ve al pueblo en un desenfreno, él pide y aboga y le dice: Señor, ¿qué irán a decir los pueblos que tú, si se quedan postrados en el desierto? Y el Señor, por la intercesión de Moisés, les limita algunas cosas. Pero pasa el tiempo y empiezan otra vez, porque en el versículo 24 dice:
pero ahora aborrecieron la tierra deseable. Mire, todos los pecados que vienen haciendo, ahora aborrecen la tierra deseable y no creen a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y esto aún lo vemos todavía, hermanos, cómo el pueblo israelita está en todas las naciones y cómo las naciones se han levantado a humillar al pueblo de Israel, porque ellos están bajo una consecuencia aún. El versículo 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y la consecuencia y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Pero también lo irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal lo que vimos, le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, al espíritu de Moisés, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos, sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se incendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, dice, mire, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, dice, mire todo lo que traen y todo lo que han pecado, y ahora el Señor nuevamente, dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor. Un pueblo que desobedecía, clamaba, y el Señor dice que oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos, porque lo que Dios nunca olvida es el pacto de amor que ha hecho con los suyos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, dice, de hacerles pasar más difíciles, ¿verdad? Días difíciles. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. En medio de todos los pecados vemos cómo va terminando el Salmo, en donde dice que hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Quiere decir que todos los que estaban secuestrados, el Señor pudieron ser, por la mano de Dios, pudieron ser liberados. El salmista aquí, después de contar todas las maravillas de Dios, todos los errores del pueblo, termina con una alabanza. En el versículo 47 dice: sálvame, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo:
Amén. Aleluya. Mire qué cosa más linda este salmo, que ciertamente nos muestra cosas que pues uno no quisiera saber, ¿verdad? Pero que son dejadas escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que veamos la misericordia de Dios, que su misericordia y el juicio van de la mano, que Él ciertamente nos va a librar, pero que si nosotros transgredimos sus leyes, pues la disciplina va a venir sobre nuestras vidas. Y no queremos eso. Queremos ser bendecidos, queremos bendecir. Entonces tenemos que tomar, hermano, el legado de Dios en nuestras vidas, un legado de misericordia, un legado de obediencia de Cristo, como Él murió por nosotros, pagó por todo lo que nosotros hicimos. Entonces, no caigamos en las tentaciones que cayó el pueblo a causa de obscurecer su pensamiento y adormecer su mente, porque un espíritu dormido, hermano, ellos tenían su espíritu durmiendo. Por eso el Señor muchas veces tuvo que decir: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dice ya en el Nuevo Testamento. Porque el pueblo, ya vimos que el pueblo antiguo cometió muchos errores, y la generación nueva dijo: cometimos lo mismo que nuestros padres. Pero la generación del Nuevo Testamento también le tuvieran que decir: levántate, porque estás durmiendo. Entonces, y en este tiempo es la misma historia. Muchos pecados hay en el pueblo, y el Señor quiere que nosotros pues nos pongamos a la luz de su Espíritu. Ya vimos que Él ha dado dos luces: la luz de la razón que tiene todo ser humano, y la luz de la revelación de su palabra, de esa verdad que nos hace libres. Ciertamente hay ataduras, hermanos, que nos llevan al pecado, pero para eso apareció Jesús, para que por el Espíritu Santo nosotros hagamos morir las obras de la carne. Por eso vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a discernir este salmo, por lo cual Él lo dejó escrito para todas las generaciones de todos los tiempos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú no escondes nada de lo que tu pueblo hizo, un pueblo fiel, un pueblo amado por ti, un pueblo escogido por ti, un pueblo que al final va a ser un pueblo bendecido, Padre. Pero tú nos muestras que aún ellos cometieron tantos errores, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nosotros no cometamos los mismos errores, Señor. Que la modernidad, que la ciencia, que la cultura que se mueve, Padre, no nos envuelva a nosotros, y que digamos: es que antes así era el tiempo, pero ahora es diferente, porque el pecado es pecado en todos los tiempos. Ayúdanos a discernir, Padre, los lugares a donde vamos, Señor. Vienen fechas de lugares indebidos donde el ser humano quiere congraciarse. Ayúdanos a discernir los tiempos, Señor. Ayúdanos a estar firmes y adelante. Señor, ayúdanos, por favor. Tu palabra dice que el que está de pie mire que no caiga. El que quiere estar firme, Padre, y nosotros anhelamos estar firmes, pero debemos de ver no caer como cayeron los que vivieron en el tiempo en que el salmista escribió las consecuencias y los pecados de un pueblo que tenía un Dios maravilloso, pero que se aburrió y que no creyó y cambió la gloria de Dios por la imagen de hombre. Nosotros no queremos hacer eso, Señor, porque de eso un día nos sacaste, un día nos libraste de todo eso. Padre, ayúdanos a que cada día tu palabra, que es la revelación, la luz de tu revelación, nos traiga, que es tu palabra, nos traiga los remas
tuyos para que no cometamos los mismos errores y los errores modernos y los pecados modernos, Padre, que hoy están viniendo. Te lo suplicamos, sabemos que pecado es pecado antiguo, moderno, pero ahora, Señor, está tan al alcance tanta cosa, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús queremos ser realmente tus discípulos, siervos que te amen, que te sirvan, que realmente vivamos una vida en el Espíritu, Señor, no con un espíritu religioso, Padre, como los fariseos, sino viviendo, Señor, una vida de comunión íntima contigo, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches y que esta palabra llene tu corazón, mi amado hermano. Ani de Trejo le bendice, le saluda y le agradece mucho que usted siempre esté pendiente de esta palabra que es la que nos limpia, nos hace crecer. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.